Muy buenas tardes, mi nombre es Wilman Alexis Gutiérrez, presento mi documento de identidad. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Me presento a exponer los conceptos básicos de esta tarea 2 y la pregunta que se me asignó. Eh, Vamos a hablar sobre la corriente AC. Teniendo en cuenta los requerimientos y las sugerencias que nos hicieron los tutores en los IPAs, voy a tratar de hacerlo con mis propias palabras. Ofrezco disculpas de pronto por lo poco técnicas, pero voy a tratar de explicarlo de la forma más empírica posible, por decirlo de alguna forma. Entonces, iniciaremos con el periodo. Antes que nada, me gustaría explicar qué es la corriente AC. La corriente AC, a diferencia de la corriente DC, corriente directa que mantiene un flujo directo de corriente que se mantiene, siempre se mantiene. La gráfica de una corriente DC es plana, a diferencia de lo que estamos viendo aquí en pantalla. La corriente AC es generada por un generador magnético con un polo positivo y un polo negativo que va a girar sobre unas bobinas. Voy a tomar como ejemplo la calculadora que tengo acá. Y aquí tenemos las bobinas. Entonces, o pueden girar el generador magnético o pueden girar las bobinas, una de las dos. Alguna de las dos tiene que estar girando, la otra estática. Entonces, en el momento en el que gira, en 0 grados, cuando está así estático, como se ve en la gráfica que tenemos acá, pues hay cero voltios. No, en nuestra gráfica no hay absolutamente nada. Pero a medida que empieza a girar y empieza a tener interacción con la bobina, la corriente de la gráfica empieza a subir. ¿Por qué? Porque está interactuando con la bobina. Va a llegar a su punto máximo cuando se encuentre a 90 grados y este es el punto máximo de voltaje que vamos a tener, y a medida empieza a salir de la bobina va a empezar a disminuir hasta que llega nuevamente a una posición de 180 grados, sería esto, y vuelve a un valor negativo, a un valor cero, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que esta calculadora que estoy mostrando acá es nuestro generador magnético con un polo positivo y un polo negativo. Entonces, el polo positivo cuando ingresa en este momento va a generar unos valores positivos. Entra de la bobina y sale y entramos nuevamente a un valor de 90 grados, pero ya con el polo negativo de nuestro magneto que va a empezar a girar. Y por eso es que la gráfica va a empezar a mostrar unos valores negativos inversamente proporcionales a lo que tuvimos anteriormente, hasta que llega nuevamente a una posición de 90 grados, pero para el otro lado, o sea, eso sería 270 creo, a llegar a su máximo y nuevamente empieza a salir y se genera el mismo fenómeno. Por eso es que se genera ese tipo de gráfica senoidal que es muy tan característica en la corriente AC. Esto es importantísimo para poder comprender todos los conceptos que vamos a explicar en este momento. ¿Por qué? Porque es que esa es la magia de la corriente AC, o eso es como funciona la corriente AC, en que haga este giro, pero no solamente que haga este giro, sino que se mantenga girando, o sea, entonces por eso es que viene, va y viene, va y viene, y se va a generar como un pulso, tac, 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 y siempre los valores van a estar en ese rango así, tac, 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 tac. Entonces, por eso es que muchas veces en los conceptos que se manejan de esta corriente AC se hablan sobre pi, 2pi, todo eso que son conceptos de circunferencias, es porque se hace un giro completo de 360 grados y esto es lo que determina pues esta gráfica. Entonces, ya teniendo como claro esto, el periodo, que es nuestro primer concepto a definir, es la vuelta completa de nuestro campo magnético o de nuestra bobina, la que sea que esté girando. Y en este campo, en este giro completo de 360 grados, se va a completar el, la gráfica senoidal, en donde empieza en cero, sube a un valor máximo positivo, baja a un valor pasa a cero nuevamente, baja a un valor máximo negativo y vuelve nuevamente a cero, que es cuando completó el giro. Y a ese lapso, a esa gráfica, se le llama periodo. Esto por lo general se mide en segundos y, y pues ya, eso sería básicamente el periodo. Así es como definimos el periodo. Entonces ya lo expliqué qué es lo que pasa en la realidad y cómo se ve en nuestra gráfica el periodo. La fase. Como ya lo hablé ahorita,
En la corriente directa tenemos un polo positivo y tenemos un polo negativo. En este polo positivo pues siempre vamos a tener cuál es positivo, cuál es negativo, pero en la corriente AC no pasa eso. ¿Por qué? Porque como lo expliqué anteriormente, va a haber un momento en el que tenemos valores positivos, pero después van a pasar a valores negativos. Entonces va a haber un momento en el que en nuestro circuito uno va a ser el que transmite la corriente y el otro va a ser neutro. Realmente no es que no transmite, sino que va en el sentido contrario, o sea, uno va para allá y el otro se devuelve, o sea, como que uno chupa, el otro jala, el otro chupa por el mismo movimiento de las características de la corriente AC. Entonces, fase se denomina al que en el momento está activo, por decirlo de alguna forma, en el que está transmitiendo corriente en el momento. Amplitud de la señal. La amplitud de la señal, pues como lo expliqué ahorita, es el valor máximo, entonces la amplitud de la señal sería cuando nuestro motor magnético o nuestra bobina se encuentra en 90 grados y nos va a registrar los valores máximos de voltaje, tanto en positivo o el valor negativo. Entonces es el pico, es el punto más alto de nuestro generador, de nuestra onda. El valor medio y eficaz o RMS. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una señal DC, eh, la señal se mantiene estable, ¿sí? Y recibe tanto voltaje. Entonces, ¿cuál sería el valor que recibiríamos en una corriente AC? Dado que el valor va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando constantemente entre valores positivos y valores negativos, que aunque este sea negativo, pues es una carga igual de proporcional a cuando está en positivo. Entonces resulta que hay una fórmula que nos genera, por eso se llama valor medio, y es el promedio a cuánto equivaldría esas subidas y bajadas. Eso tiene una equivalencia en valor de C. Entonces, cuando nosotros tomamos el valor con el multímetro y lo medimos, a pesar de que sea una corriente AC, nos va a dar un valor. No nos va a parecer ahí que sube y baja, no, nos da un valor. Porque esto pasa demasiado rápido y eso tiene un valor eficaz que es un valor equivalente en el DC. Y para eso tenemos aquí unas fórmulas que es las que aplicamos y a eso es lo que nos hace referencia con el valor medio RMS. Perdón, me devuelvo porque me parece que me falta un concepto. Caramba, creo que sí me comí un concepto. Bueno, ya ahorita lo explicamos rápidamente. Creo que no lo tengo acá. Vamos a seguir la zona Zener de un diodo. Eh, el diodo, como sabemos, es un componente que nos permite, el diodo lo utilizamos siempre en corriente AC, porque como sabemos que la corriente AC tiene en uno de sus fases, la fase positiva, pasa carga positiva, pero después pasa carga negativa. ¿Qué hace el diodo? El diodo, dependiendo de si lo conectamos de manera inversa o de manera al derecho, eh, nos permite el paso de corriente o genera un obstáculo, una pared para que no pase la corriente cuando está en los valores negativos y está conectado de manera inversa. Entonces por eso es que cuando colocamos un diodo, en ese momento se interrumpe la corriente, ¿sí? Esa es la función de un diodo. Pero ¿qué pasa con el diodo Zener? El señor Zener, un inventor, un día descubrió que hay un diodo que puede transmitir corriente en ambas direcciones. Pero entonces uno se preguntará, pues para esa gracia, pues mejor no pongo un diodo, porque pues, si quiero que transmita tanto de ambas direcciones, pues mejor meto un cable y ya me evito tanta cosa. No, porque este diodo Zener tiene la capacidad de que en el sentido contrario, en el sentido en el que no debería transmitir la corriente, solamente se activa dependiendo de los valores de este diodo. Entonces uno puede colocar un diodo de 5, de 7, de 8 y si el voltaje es inferior, no va a pasar la corriente, va a actuar como un diodo común y corriente. Pero si ese voltaje supera estos valores, ahí el diodo se va a activar y va a fijar como un tope máximo de valores de corriente por el que va a pasar
la corriente en el sentido contrario. Va a ser como una especie de peaje. Entonces, esto en palabras prácticas es un regulador, un estabilizador de corriente que nos va a permitir que si la corriente llega a un pico de tensión demasiado alto por una sobrecarga o lo que sea, y resulta que le botó 18, 19 voltios y nosotros el diodo lo queremos solamente de 5 porque tenemos un componente sensible que solamente recibe 5, puede ser un microchip o cualquier cosa. Esto nos va a proteger ese componente que tenemos ahí, nos va a generar un regulador. Obviamente, el diodito no sirve solo, el diodo Zener no sirve solo porque si la corriente es demasiado alta puede romper el diodo y igual pues entonces va a pasar derecha la corriente. Entonces por lo general estos diodos Zener van acompañados de algunas resistencias que le ayuden a soportar estas cargas para que se genere una caída de voltaje en la resistencia que va al lado. Pero básicamente eso es lo que hace un diodo Zener. Hay diodos Zener eh, de varios valores y la zona Zener hace referencia al espacio en el que actúa este diodo. La corriente de fuga inversa es el valor de la corriente que circula en sentido inverso o cercano a cero. Esto siempre es ligeramente en negativo y está por debajo del eje de voltaje. Esto no tiene mayor ciencia. ¿Qué es un electrón libre? Aquí esto nos define que el electrón libre es el átomo, o sea, que los átomos y las moléculas están en movimiento continuamente y ellos van perdiendo electrones, ¿sí? Son electrones que están, si recordamos cómo son los átomos, los electrones libres están siempre en el último círculo. Entonces, estos átomos, cuando pasan de estos electrones, cuando pasan de un átomo a otro átomo, se llama electrón libre. ¿Y cuál es la importancia que esto tiene para la electricidad? Porque pues así es como funciona la electricidad. Constantemente todos estos átomos van perdiendo y recuperando electrones, y esa es la electricidad como tal, esa pérdida y ganancia de electrones es lo que produce el flujo de corriente. Voy a quitar mi imagen de acá para que se vea un momentico. Entonces, a medida, esto se genera a través de una fuerza, tenemos que, esto no ocurre así mágicamente, tenemos que darle una fuerza que se genera a través de, ya expliqué cómo funciona la corriente AC o la corriente DC, dependiendo de lo que apliquemos, para que empiecen los materiales conductores a perder, a liberar electrones y a recibir electrones, y de esta manera puedan eh, generarse el flujo de corriente, que es como funciona todos estos conceptos que estamos viendo en este momento. Eh, Como mencioné ahorita, me hizo falta explicar un concepto y es eh, la frecuencia. Entonces, lo voy a explicar aquí junto al periodo. Como ya me he explicado anteriormente, el periodo pues es este que se complete desde cero, pico máximo, cero nuevamente, pico mínimo y vuelve a cero, ¿sí? Entonces, este es un periodo. Y también mencioné que se mide en segundos. Entonces, la velocidad con la que ocurre este periodo es la frecuencia. Y esta frecuencia se mide en hercios, por eso es que manejamos el término hercios en la electricidad, en la electrónica. Y se representa con la letra Hz, y es la cantidad de veces por segundo que ocurre esto. Si lo pensamos de manera como lo expliqué, del campo magnético girando sobre la bobina, entonces es cuántas vueltas da eso por segundo. Entonces tenemos
tenemos valores en electrónica que manejamos de 60 hercios, 80 hercios. Entonces esto hace referencia la frecuencia en electrónica, que era el término que me faltaba por explicar, periodo después de frecuencia. ¿Cuántas veces se repite este ciclo, este periodo en segundos? Entonces con esto concluyo la explicación, espero haya quedado claro. De verdad que traté al máximo de hacerlo en mis propias palabras. Nuevamente ofrezco disculpas por lo poco técnicas y pues nada, muchas gracias por la atención y hasta luego.